Hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme. Esta semana vamos a hablar sobre Doctrina y Convenios 3, 4 y 5. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mala voz del Espíritu me empieza a hablar, dice: ama a otros o el Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Yo sirvo a mis amigos y al prójimo con amor. Espero con gozo el regreso de Cristo mi Salvador. Si siempre recuerdo lo que Él enseñó, la voz de su Espíritu me habla a mi corazón. Ama a otros o al Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta nueva clase de Ven, Sígueme. Hoy nos toca hablar sobre Doctrina y Convenios 3, 4 y 5. Así que vamos a tener una discusión muy entretenida. Estábamos hablando con Juan y Gabriel acerca de cómo el profeta José Smith había sido persuadido por Martin Harris a que le entregara las 116 planchas que ya habían traducido y bueno, tuvimos una hermosa plática que vamos a compartir con ustedes. Así que, Gabriel, Juan, ¿desean continuar? Hola, hola hermanos, hola a todos, bienvenidos hermanos a esta nueva clase. Yo quisiera continuar, ¿no?, con la introducción de Doctrina y Convenio 3, ¿no? Pero con los versículos del 6 al 8. ¿Puede ser? Bien. Okay. Es correspondiente a que debemos confiar en Dios en vez de confiar en el brazo del hombre, ¿no? Sí, y esto dicen las Escrituras en Doctrina y Convenio. Y aquí, ¿con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios? Y has seguido las persuasiones de los hombres. O sea que no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, debiste haber sido fiel y con su brazo extendido él hubiera defendido, él te hubiera defendido de los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Perdón la lectura, hermanos, que lo tengo subrayado y ya está viejito el libro. ¿Sí? Bueno, para señalar y para agregar con respecto a esto, ¿sí? Muchísimas veces a nosotros como miembros de la iglesia y como seres humanos, también creo que indudablemente nos ha pasado como le ha pasado a José, ¿no? En ciertas circunstancias que hemos flaqueado y hemos temido más al brazo, al hombre que al Señor, ¿no? Y esto nos enseña y nos da la seguridad y la confianza y incrementa la fe que debemos confiar en nuestro Padre Celestial, en todas nuestras acciones. Recuerden que dice que debemos consultar de todos nuestros hechos, ¿no? Y no debemos olvidar
que Él es el autor y el artífice de esta obra. ¿Sí? Y por más que vengan los torbellinos y los dardos más impetuosos, debemos estar siempre asidos, ¿no?, a la barra de hierro, como decía Ley, el padre de Nefi, y poder alimentarnos y poder tener la guía de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no? Ujú. De todo lo que Él nos enseña. No sé si ustedes quieren agregar algo más a las escrituras o Sí, Juan, yo me pregunto por qué José le temía a Martin Harris, ¿no? ¿De qué forma, cuál temor o qué tipo de temor era el que tenía José de Martin Harris? Que cuando el Señor le dijo, no debe entregarle las 116 planchas, Martin Harris vino y le dijo, pero pregúntale de nuevo, a lo mejor ahora va a decir que sí. Entonces José fue a preguntarle otra vez, ¿no? Y le volvió a decir que no le debe entregar las planchas, lo que está traducido. Entonces, otra vez Martin Harris dijo, pero pregúntale, puede que ahora diga que sí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de temor? A lo mejor Martin Harris le estaba proveyendo algo a José Smith, le estaba ayudando con la traducción, le había prometido algo. sí, yo tengo entendido que puede ser que por la ayuda de Martin Harris, tal vez, supongo, para mí entender, José habrá temido de no tener el apoyo más de Martin o de no recibir. eh, Financiamiento más que nada para poder exacto, imprimir el libro de Mormón, exacto, ¿no? A lo mejor, exacto, más que un temor, era como un compromiso moral de José Smith, decir, ok, ya vamos a exacto, esforzarnos para que te la lleves, ¿no? pero También puede ser como dice, ¿no? Ujú. Sí, también puede Gabriel. ser la presión, digamos, del mundo. O sea, por ahí pasa que eh, en este caso es una mezcla de lo secular, o sea, la parte secular, con las decisiones que Dios está mandando, ¿no es cierto? Quizás José se sintió presionado en ese aspecto porque las personas que lo estaban presionando también a Martin Hardy eran personas que supuestamente eran inteligentes, eran personas que conocían del tema y de las materias que estaban hablando. Entonces, quizás se dio a esa presión secular, dijo, bueno, tengo la oportunidad de que hay personas que son inteligentes y bueno, y mostrar el material que yo estoy traduciendo por el poder de Dios. Acuérdense que bueno, eh, José lo estaba haciendo con un don que Dios le había dado. Y quizás esa presión que tenían de mostrarlo y de que gente que tenía mucha idoneidad lo viera, podía abrirles las puertas para conseguir más recursos para que pudieran publicar más rápido el libro de Mormón, por ejemplo. Pero nunca imaginaron que esas personas intentarían demostrar bueno, que José estaba equivocado o tratar de hacerle ver que José estaba equivocado, que todo esto que estaban traduciendo era, digamos, falso y demás, ¿no es cierto? Eso es lo que querían demostrar las personas. Ujú. Eh, entonces, bueno, quizás no tuvieron en su corazón todas esas cosas, nunca pensaron que querían hacerlo, pisar, como dicen acá en Argentina, pisar el palito, ¿no? Hacerlos caer en una trampa. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí pensaban eso, que les podía ayudar a tener más recursos para hacer la publicación del libro Mormón. Ujú. Y no guiarse por lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo en primer momento, no. O sea, no. Y ellos otra vez insistieron, no. Y a la tercera vez, bueno, quiere hacerlo, vaya. Entonces le enseñó también una lección de obediencia muy importante para mí. Ujú. Esta pérdida de estas planchas, que en realidad no fueron, para el Señor todo ya estaba sabido lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Pero le demostró que si él no obedecía, podían pasar estas cosas, Ujú. ¿sí? Sí, es cierto, como leemos en el primer libro de Nefi,
Nefi dice que el Señor le mandó a hacer un resumen de lo que su papá había escrito por un sabio propósito, del cual Nefi le era desconocido, ¿no? Ujú. Y, y él escribió este resumen sin imaginarse que José Smith iba a perder el primer libro de Leí, ¿no? Entonces, Y que justamente lo que se va a perder o lo que se pierde, digamos, en esa traducción que después tergiversan, ¿no es cierto? La traducción que había hecho el profeta, para desestimar sus palabras, para ujú, desestimar, digamos, la obra, eh, que parte de eso era el contenido del linaje, o sea, de dónde venían, de quiénes eran. ujú, Entonces, a veces si nosotros pensamos, Satanás siempre ha tratado de que nosotros nos olvidemos quiénes somos, de dónde venimos, que somos hijos de Dios. Siempre trata de hacer eso para que las personas se olviden, y bueno, y traten de mezcla un poquito de verdad con mentira, ¿no es cierto?, para confundir. Si claro, ustedes analizan un poco y ven lo que pasa en el mundo, muchas veces el mundo, cuando se olvida de quién es y de dónde venimos, hemos caído después en grandes calamidades, ¿sí? Una de las cosas que siempre me acuerdo es cuando uno estudia en la universidad o en algunas materias, nos enseñan acerca de las diferentes filosofías que han habido. Bueno, hubo un tiempo en el cual los hombres se olvidaron o creyeron eh, otras, digamos, filosofías y se olvidaban de Dios y creían en el poder de la carne, en el poder del hombre. Entonces, bueno, así no fue también, digamos, en esas épocas, ¿no? Donde las personas no querían tener un Dios más que el hombre. Hay cosas que el hombre no puede explicar, eh, ¿no es cierto? Yo creo, Gabriel, que actualmente está ocurriendo lo mismo, ¿no? Eh, el corazón del hombre se ha endurecido en estos últimos tiempos y creo que se ha dedicado a, a poner más sus fuerzas en dioses ajenos que realmente en la mira puesta en el Señor, ¿no? Y la verdad que a través de esto que llegamos a compartir, ¿sí? Y que nuestro Padre Celestial quiere y nos da la posibilidad de hacerlo, eh, espero que sea una fuente de bendición para aquellos que puedan escucharlo, verlo, ¿sí? Y que de alguna manera, con este granito de arena, podamos aportar en la obra de nuestro Padre Mm, Celestial, ¿no? ujú. Para el bien de nuestros hermanos, ¿sí? Para el bien. bien de aquellos que lo escuchan. Sí, muy bien. Ah, Muy bien, gracias por sus Hay, comentarios. Ujú, hay una parte que lo dice todo, digamos, acá en la escritura el Señor se lo remarca en el versículo 13 de la sección 3. Dice, bueno, en realidad hay varias cosas, ¿no es cierto? Pero ahí le dice que va a perder el privilegio Ujú. y dice, perdón, el versículo 12, dice, y al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder de Dios y el poder que Dios te había dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo, que ha despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más santas promesas hechas ante Dios, y ha confiado en su propio juicio y se ha jactado de su propia sabiduría. Y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada, porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. O sea, el consejo del director le dice que era Sí, Jesucristo mismo, le estaba diciendo ujú, lo que tenía que hacer, y él, por eso es una gran lección que tenemos que aprender todos los miembros de la iglesia. Eh, por ejemplo, el Señor nos dice, bueno, van a tomar la Santa Cena en la casa por un tiempo, por la pandemia, ¿no es cierto? Y todo esto. Y nosotros, algunos hermanos aún así, por ahí
bueno, y ya sería tiempo de que empecemos a ir a la iglesia, lo he escuchado. Entonces uno dice, si el Señor te está diciendo que tenés que hacer esto, ¿por qué vamos a ir en contra de lo que te está diciendo? Y muchos hermanos como, bueno, no, si ya está, ya podemos ir y podemos empezar. ¿Y por qué a mí no me llaman todas las semanas a tomar la Santa Cena y tenemos que ir una vez a la semana? Bueno, empiezan ¿no es cierto? A guiarnos por el brazo de la carne, ¿no es cierto? Entonces, es importante esta lección, muy importante no tan solo para José Smith, sino para que nosotros aprendamos a guiarnos por el brazo del hombre, digamos, no nos va a ir bien, ¿no es cierto? Tenemos que guiarnos por el brazo del Señor. Sí, claro. Y tiene que ver, eso tiene que ver también con lo que pasa después en la siguiente sección. Si quiere lo hablamos ahora. La sección 4 habla de justamente los atributos, como decíamos más temprano, de Cristo. Y ahí vamos a ver que son justamente, nos tenemos que guiar por esos atributos, no por los de la carne. Claro. Sí, o por lo del hombre. Del versículo 3 al 5 está muy bien señalado. Ajá. No sé si lo quiere hacer usted, Gabriel, o Huerta. Ya, no sé. está bien, sí, dice acá, de modo que si tenéis deseo de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí el campo blanco está ya para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Y tener presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y diligencia. En esta sección, a mí lo que más me llama la atención es que no leímos el versículo 2, pero el versículo 2 tiene una promesa para aquellos que sirven, ¿no? Que dice, y si servís con todo vuestro corazón, alma y mente y fuerza, es como el requisito para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Y después nombra las cualidades que se requieren para ese servicio, ¿no? Que son, primero, tener el deseo, ¿okay? Meter y trabajar duro, meter la hoz, trabajar duro, y las cualidades que son semejantes a Cristo, ¿no? Fe, esperanza, caridad, Sí, amor. yo cuando estaba recordando y, bueno, dándonos de vuelta a las escrituras, lo relacionaba con la obra misional, ¿no? Y de los jóvenes que son llamados a la misión, ¿no? Sí, recuerden que estos son atributos que tienen todos los jóvenes que son llamados a la misión, ¿no? Para trabajar, para meter la voz y trabajar en la obra del Padre, ¿no? Y son atributos semejantes a los de Jesucristo. Bueno, eso quería compartir con ustedes. No, está muy bien, Juan. Sí, cuando yo recibí mi llamamiento, yo no me sentía nada preparado para servir realmente nada, porque yo era un converso de un año, no tenía mucha experiencia compartiendo el evangelio, menos que un año, ¿no? Que ya había sido bautizado, había recibido el sacerdocio de Melquisedec y preparé mis documentos para ir a la misión. Creo que fueron 4 o 5 meses después que me bauticé. Entonces esa preparación para irme a la misión fue muy corta, pero más o menos 4 meses en los cuales leí el libro de Mormón, no alcancé a terminar Doctrina y Convenio, no leí el Nuevo Testamento antes de irme a la misión. Entonces en la misión tuve que aprender, ¿no? Tuve que aprender un montón. Pero como me dijo una vez un elder, este elder había ido a seminario, había nacido en una familia que tenían el evangelio desde muchas generaciones, y él me dijo, Elder, hay una cosa que no entiendo, me dijo él. Usted se bautizó hace menos de un año, se vino a la misión, pero me doy cuenta que sabe lo mismo que sabemos nosotros, cómo esto es posible, ¿no? Y ahí es donde esta escritura se apega, porque el conocimiento viene por gracia a ese deseo de servir, vienen estos atributos, y uno los va desarrollando, no es que los tiene cuando se va a la misión, ¿no? No es que automáticamente tengo fe, automáticamente tengo bondad, pero a raíz de que uno va sirviendo en la misión, uno los va desarrollando. Y me quedé pensando en lo que dijo ese elder y dije, claro, a lo mejor tengo que desarrollar otros atributos en el conocimiento. Había adquirido mucho conocimiento gracias a mis compañeros, investigadores, miembros. Así que
el que tiene deseo puede que estos atributos en la misión los desarrolle y a lo largo de su vida, ¿no? Sí, es algo como también dijo Gabriel, ¿no? Que no porque tengamos doctrina y convenio, o sea, tengamos un triple, vamos a entender todo lo que dice ahí si lo tenemos, si no lo conocemos, no leemos, no meditamos, no escudriñamos. Y el Señor dice esto, que la verdad nos hará libre, pero para obtener la verdad y para ser libre debemos primeramente obtener conocimiento, ¿sí? Y para obtener conocimiento, ¿qué debemos hacer? Conocer, acudir a las Escrituras, leerla en la escrituración, preguntar al Señor, meditar acerca de ellas y escudriñarla. Y de esta manera nuestro espíritu va a ir creciendo, el Espíritu del Señor nos va a testificar la verdad y la veracidad de cada cosa que leemos, y vamos a poder ayudar a nuestros semejantes. ¿Sí? Y a esto es una de las cosas que el Señor se refería, que la verdad nos hará libre, obtener conocimiento. Sí, así es. Doctrina y Convenios 4 es una sección, la favorita de la obra misional. Yo la sabía de memoria, Gabriel creo que se la sabía de memoria hace 20 años atrás que servimos. No tanto, 16, 18. Y realmente tiene una doctrina misional increíble. Invitamos a todos los hermanos que nos están escuchando que puedan leer completamente la sección 4, la sección 3 también, y que puedan aplicar estos principios a su vida, porque aquel que sirve con todo su corazón, mente y alma y fuerza va a recibir las promesas de Dios. Y la promesa específica que dice acá es que va a aparecer sin culpa en el último día. Y para eso, la misión son 2 años en que uno está muy enfocado, está sirviendo y lo hace. Yo puedo testificar que muchos de los misioneros que sirvieron conmigo tenían su corazón, alma, su mente y su fuerza puesta en eso. Pero cuando uno termina la misión, vuelve a la casa, ya no es lo mismo. Uno tiene que trabajar, tiene que criar hijos, tiene que proveer para una familia y ya no está completamente enfocado. Pero puede seguir sirviendo en la iglesia, podemos seguir como aportando un granito de arena dentro de lo que podamos. Si hay trabajo que hacer, obviamente primero está el trabajo, la familia, y de ahí distribuir el tiempo en el llamamiento, en lo que hay que hacer en la iglesia, ¿no? Así que por ahí no es lo mismo, pero todavía se mantiene uno sirviendo, ¿no? Una vez un hermano de la iglesia me dijo que la obra misional en realidad no está separada, digamos, de las cosas que hacemos en la iglesia. Porque a veces pensamos que servir en la misión es como el máximo de la obra misional. Y en realidad ahí la obra misional es la administración, por ejemplo, de los hermanos, es el tratar de enseñarle lo que nosotros conocemos a otras personas y compartir nuestros testimonios de la iglesia con otras personas. También tiene que ver con la administración de nuestra propia familia también. A veces nos olvidamos, pero tenemos una responsabilidad muy grande al enseñar el Evangelio a nuestros hijos y que ellos puedan, así como leí, probar del fruto y mantenerse en el camino correcto. Eso es también la obra misional. Y otra de las cosas es que nosotros tenemos en la iglesia es el hacer la obra misional por aquellos hermanos que ya no están en este, digamos, mundo, que están en el mundo de los espíritus, pero tenemos que hacer las obras, digamos, en el templo y de genealogía, de historia familiar, ¿no es cierto? Y eso es parte de la obra misional. Yo me acuerdo ahora siempre me acuerdo de esa experiencia, pero en este momento me viene a la mente nuevamente, en un barrio que estuvimos con Elder Smith, me acuerdo, en Las Heras, se llamaba, en Rosario, bueno, se llama actualmente, me imagino. Allí había una obra muy difícil en cuanto a encontrar nuevos conversos, ¿no es cierto? Que era la parte a la que se dedican los misioneros de tiempo completo, específicamente más que a otras áreas, ¿no es cierto?, de la obra misional. Y allí
nos encontramos con dos cosas para mí, muy poderosas y que aún todavía me siguen enseñando esas cosas que me pasaron. Allí trabajamos mucho en genealogía y utilizamos mucho el capítulo 9 de Predicando mi Evangelio. Y ayudamos a una hermana, miembro de la iglesia, a conectarse con miembros en esa época. No estaba Family Set tan avanzado como ahora, ¿no es cierto?, con la tecnología y demás, pero estaba la parte de la filmadora todavía, donde los hermanos iban y miraban y encontraban los nombres de los antepasados y todo. Y nosotros le ayudamos a la hermana a hacer su árbol genealógico, me acuerdo, porque era una hermana que íbamos a comer, que nos invitaba siempre a almorzar, una hermana activa en la iglesia, y grande ya, digamos, en edad. Y bueno, y le enseñamos genealogía, me acuerdo, a su hermana, porque no sabía cómo hacer el árbol genealógico. Y tenía todos los papelitos, así me acuerdo bien de eso, que tenía todos los papelitos anotados de los abuelos, de los tatarabuelos. Y bueno, y nunca había podido hacer el árbol genealógico. Entonces, nosotros con una planilla se la llenábamos, le ayudábamos a la hermana y todo. Y trabajamos mucho en la obra genealógica en ese barrio. Y también trabajamos mucho con ir a buscar a los hermanos menos activos que estaban en una situación de estar apartados de la iglesia, o sea, de estar excomulgados en la iglesia, pero que estaban asistiendo a la iglesia, y nosotros les ayudamos a esos hermanos a mantenerse activos, y eso fue algo que a mí en ese lugar me enseñó muchísimo, de que la obra no tan solo es encontrar y bautizar, sino que también era muchas veces perfeccionar a los santos, como es la misión de la iglesia, ¿no es cierto? Y a mí me ayudó a perfeccionarme, porque uno cree que ir a la misión es bautizar y bueno, y tener, no sé, 300 bautismos como alma y encontrar un cacique como Aarón y estar 14 años aplicando y que después se bautice Lamón y todo su pueblo, ¿no es cierto? Uno cree que es eso nada más y en realidad eso es una parte. Pero bueno, eso quería compartir con ustedes, que es muy importante que sepamos que la obra misional es mucho trabajo que hay que hacer y como dice acá, tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra alma para poder hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a los hermanos, porque nosotros tenemos dones y talentos que pueden ayudar a otros hermanos y otros hermanos tienen dones que nos pueden ayudar a nosotros. Así que tenemos Sí, que... es hacer la obra por nuestros antepasados, sí, o sea, por quienes están del otro lado del velo y aquellos que están hoy aquí, que están vivos. ¿Sí? Es eso lo que comentaba Gabriel, ¿no? De ocuparse de las personas que están apartadas, aquellas que no conocen el Evangelio y de perfeccionar a los santos. Así que quiero hablar con ustedes un poco más acerca de cómo tener un testimonio, ¿no? Porque en Doctrina y Convenios 5 habla, el Señor le dice en el versículo 7 a José que he aquí, si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado, ¿no? Entonces, una de las razones que José Smith, como le dijo, ya, llévate las planchas que hemos traducido, también pensó, bueno, puede que ellos crean con mayor facilidad de que esta es la obra de Dios, ¿no? Pero el Señor le hace ver que no es así, que no, las personas no van a creer porque van a ver las planchas o van a ver los manuscritos. Y lo voy a graficar con la historia de Pedro, ¿okay? Pedro vivió con el Salvador 3 años. Pasó un montón de experiencias con el Salvador. Sintió el espíritu más fuerte que podría haber sentido porque estuvo con el Salvador en persona, lo vio sus milagros, vio la bondad, vio el amor del Salvador. Caminó sobre el agua. Pedro tuvo el privilegio de caminar sobre el agua cuando vio al Salvador caminando sobre el agua y le dijo al Salvador, ven. Y Pedro bajó del barco y caminó sobre el agua. Él fue testigo de primera mano de lo que el Salvador hizo. Cuando el Salvador le dijo, ¿quién crees que yo soy? Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo, bien hecho, porque no te lo ha revelado carne, sino que el Espíritu, ¿no? Cuando
Cristo fue arrestado, llevado ante las autoridades para ser juzgado, vieron a Pedro entre la multitud, ¿no? Y uno le dijo, él es uno de los que estaba con él. Y Pedro lo negó 3 veces. Y corrió, ¿no? Cuando muere Cristo, ¿qué es lo que hace Pedro? Él toma su barquito y se va a pescar, ¿no? Se va a pescar, ¿no? En su pensamiento habrá dicho, bueno, aquí quedó todo, acá terminó todo, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo pienso, ¿por qué Pedro no tenía esa valentía de decir, sí, yo estuve con el Cristo, Él es el Cristo, de defenderlo, ¿no? Y después que Cristo murió, se va a pescar, ¿ok? Explica la Biblia que hay una razón por la que Pedro hace todo eso. Él todavía no había adquirido un testimonio acerca de Jesucristo, a pesar de que lo había visto, a pesar de que había estado ahí de primera mano, ¿no? Viendo todo lo que pasó. ¿En qué momento Pedro recibe el testimonio de que Jesucristo es el Cristo? Cristo resucita, dice, reúne a sus 12 apóstoles y lo que les da el sacerdocio para que sigan con la iglesia y les deja el Consolador. Y les dice en la promesa del Consolador que les va a testificar de la verdad. Pedro recibe un testimonio de la verdad después de eso. Cristo lo hizo una vez que resucitó. Le encomendó a Pedro la iglesia, le dio la autoridad y le dio el Espíritu Santo, ¿no? Antes de eso, Pedro solamente creía por vista, no por fe. Después de eso, Cristo ya no estaba con él, Pedro creía por fe, ¿no? Tenía grabado en su corazón el testimonio de Cristo. Cuando también Pedro fue crucificado, ¿no? Pero en su deseo Pedro dijo, yo quiero que me crucifiquen invertido, yo no soy digno de morir igual que mi Salvador. Y él fue muerto en la cruz invertido, ¿no? A ese punto llegó al final Pedro, de morir por el Salvador, pero cuando estaba con él no, ¿cierto? Porque no había recibido ese testimonio del Espíritu Santo. Entonces, aunque se nos mostraran todas las cosas, aunque Cristo viniera a mandar a ángeles, viéramos ángeles volando, viéramos las planchas, viéramos milagros, aún así, si no recibimos un testimonio por el Espíritu Santo, no vamos a creer. Alma explica muy claramente cómo recibimos un testimonio, ¿no? En el capítulo 5 de Alma, él está hablando al pueblo y le dice, ¿tú creéis que yo sé esto por mí mismo? No, he tenido que orar, ayunar, preguntar a Dios para recibir un testimonio. De esa forma el testimonio se graba en el corazón. Cuando hablamos de grabar es algo que queda ahí, ¿no? Como cuando tú tallas una piedra, después que tallas la piedra no la puedes borrar. O que tallas un trozo de madera, ¿no? Está grabado ahí, va a quedar ahí por siempre, excepto que corten la madera, ¿no? Entonces, así es como el testimonio se graba en el corazón a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener primero fe en que Dios nos va a responder las oraciones. Tenemos que creer que Él va a responder las oraciones. Tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es orar, preguntar a Dios, ayunar, buscar, ¿no? Un testimonio, a veces personas dicen, oré una vez y no recibí ninguna respuesta. Así no funciona. Hay que empezar a ordenar la vida. Hay que empezar a guardar los mandamientos. Y hay que empezar a buscar respuestas, ¿no? Sí, excelente. También, cuando oramos, debemos aprender a escuchar. Porque muchas veces cometemos el error de arrodillarnos, orar, terminar con amén y levantarnos. Pero debemos darnos un tiempo para escuchar, ¿sí? Porque cuando hacemos esto de esta manera, de orar, pedirle al Padre por intermedio del Hijo y terminar diciendo amén y levantarnos, solamente estamos hablando nosotros, pero no estamos escuchando. Así que debemos aprender a orar y pedir al Señor y aprender a escuchar. Ajá. Y en este caso, para saber si el libro de Mormón es verdadero, recordemos,
Vimos en la primera clase que el libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión. Entonces, para que alguien sepa si el libro de Mormón es verdadero, primero tiene que leerlo, ¿no? Tiene que saber qué dice ahí. No necesita leer completo el libro de Mormón, pero sí entender qué pasa, ¿no? Cuáles son las historias, cuál es el contenido, y después de eso orar, ¿no? Como invita a Moroni, los invito, los exhorto a que oren a Dios y sepan por ustedes mismos que esto es verdadero. También dice acá en Doctrina y Convenios 5, es muy claro, dice en el versículo 16, y he aquí, a los que creyeren en mis palabras, visitaré con la manifestación de mi espíritu. Y nacerán de mí, dice. O sea, que siempre fue la condición de todos aquellos que quieren acercarse a Jesucristo o conocer de sus verdades. Necesitamos estar dispuestos a creer, de tener fe. La fe viene también por oír la palabra, dice Santiago. O sea que necesitamos a alguien que nos predique. Entonces siempre Dios ha dejado a estas personas, estos profetas, siempre ha mandado para que nos enseñen. Y bueno, parte de ese testimonio son las Escrituras. Y cada vez que uno busca a Jesucristo en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, podemos encontrar las verdades del Evangelio en parte, ¿no es cierto? Pero al leer el libro de Mormón, nosotros podemos entender realmente y escuchar la voz de Jesucristo y vamos a comprender la verdad de todas las cosas por ese poder del Espíritu. Estas verdades que estaban ocultas en la Biblia o que estaban perdidas porque se perdieron en el tiempo, el Señor las ha puesto aquí en una restauración en este libro, ¿sí? Y eso es muy importante, es como la pieza que faltaba del rompecabezas. Bueno, eso es lo que hace el libro de Mormón. Viene a demostrar que Jesucristo es nuestro Dios, que es nuestro Señor y que es de quien los profetas han testificado, tanto en otros lugares como aquí en las Américas. Ese es digamos, el poder que tiene el libro de Mormón. Así que todos aquellos que nos están escuchando y que aún no tienen un testimonio del libro de Mormón o que quieren volver a hacer la prueba, porque yo muchas veces lo hice en la misión y lo he hecho muchas veces en otras circunstancias, ¿no es cierto? No en la misión. Pero que quieran o que tengan dudas o que quieran experimentar, sentir de nuevo esa confirmación del Espíritu Santo de que estas cosas son verdaderas, que lo hagan, que se arrodillen y que si tienen verdadera intención en hacerlo, el Señor se los va a manifestar por el poder del Espíritu Santo, como Él dice. Quizás no van a tener una experiencia extraordinaria, pero sí van a saber, van a sentir en su corazón, en su mente, y van a inclusive escuchar la voz del Espíritu que les va a decir, sí, esto es verdad. Y eso es algo que va a quedar con nosotros, es una impresión que no se borra más, que queda en nosotros. Como dijo recién Jorge, queda como tallado en nosotros sobre piedra. Así que tenemos que, bueno, hacerlo. Es la manera. Y muchas veces con todas las cosas de la iglesia pasa así. Tenemos que tener nuestro propio testimonio porque no podemos vivir del testimonio de otros. Es como querer respirar con los pulmones de otro hermano. No se puede. A menos que antes, pero si nosotros no somos compatibles no va a pasar nada. Necesitamos siempre ciertas condiciones. Es así. La condición es que tengamos fe, que tengamos verdadera intención y que creamos que realmente vamos a recibir la respuesta. Y ahí Dios nos va a responder. Bien. Así que es muy bueno hablar, hermano. Sí, muchas gracias por estar aquí hoy día, Juan y Gabriel. Juan, ¿tú quieres hacer un último comentario? Sí, me quería adelantar un poco
Nicomedio 6, ¿no? Quería ir cerrando con esto, ¿no? Del 6, del 3 al 7, ¿sí? Si ustedes quieren, yo leo el 3 y 4, tú el 6, el 5, el 6 y le dejas a Gabriel el 7. ¿Les parece? Ya. Ya. ¿Eso qué? Bueno, Doctrina y Convenio 6.3 dice esto. He aquí el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien desea cosechar, meta su hoz con su fuerza y ciegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. ¿Sigues tú? Sí, quien mete su hoz y coseche es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Si llamáis, se os abrirá. Ahora, ya que habéis pedido, he aquí os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a la luz y establecer la causa de Sión. Gabriel. No busquéis riquezas, sino sabiduría. Y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Gracias, hermano. Gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bien. Bueno, les agradezco por estar aquí esta semana, así que invitamos a todos los que nos ven a que puedan darle un like, suscribirse y la próxima semana vamos a subir la otra clase. Así que gracias, Gabriel, gracias, Juan. Así que nos vemos. Hermanos. Bye.